Hola, buenos días a todas. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la nacionalidad. Como la nacionalidad tiene muchísimos matices y estamos hablando de que hay nacionalidades, por ejemplo, por residencia, recuperar nacionalidad, esta nacionalidad por opción, esta nacionalidad de también adquirida a través de la ley de memoria, por ejemplo, democrática también. Y hace rato incluso hemos recibido un correo, ¿verdad, Miranda? El correo nos decía de una persona que no había ratificado la nacionalidad y estaba fuera. No recuerdo en qué país estaba, creo que era Venezuela, pero obviamente obtuvo la nacionalidad siendo menor de edad y al no ratificarla probablemente lo habitual es que se pierda, ¿no? Entonces, por no haber, no solo no ratificarla, porque a veces no tienes que ratificarla, pero sí que tienes que hacer uso de ella, ¿no? O vivir en ese país. Entonces, en este caso también sería. Pero bueno, para que la gente entienda un poco que hay muchos matices de la nacionalidad y que la idea con esto es que pues haya un hilo conductor para que puedan entender. Vamos a hablar hoy de la nacionalidad por residencia también, miramos los tipos según cada país, que básicamente nosotros trabajamos como por regla general con ciudadanos iberoamericanos, es decir, que pueden optar a la nacionalidad a los 2 años y también sabemos que trabajamos con personas que, aunque pueden optar a los 5 años, a los 10 años o a los 2 años, siempre se les acorta el plazo por estar casados, por ejemplo, con un cónyuge que sea ciudadano español. Entonces, fíjense, como un punto número uno, tengo que decirles que también hay una duda frecuente y es que cuando estamos hablando de la solicitud de nacionalidad más habitual, que es la residencia, pero la gente no lo sabe, básicamente siempre se adquiere por residir dentro del territorio español. Eso es básicamente siempre. Entonces, para poder optar a ella, lo primero que se verifica es que la persona haya estado dentro del territorio español. Segundo, que tenga permiso de residencia. También nos escriben mucho para decirnos, oye, yo quiero optar a la ciudadanía, pero le preguntamos, ¿tú resides en el territorio? No. O nos dicen, no resido, pero estoy casada con un español. Entonces igual no puedes optar a la ciudadanía, porque es obligatorio que la persona resida dentro de España y que cumpla con los periodos establecidos según cada caso. ¿Ok? Tercero, bien importante para optar a esta ciudadanía, aparte de tener residencia, o sea, que viva en el país, de que tenga permiso de residencia en vigor también, necesita pasaporte en vigor, que a fecha de hoy, 29 de marzo del 2023, se está aceptando a los ciudadanos de origen venezolano, ¿sí? Y en algunos que otro país también hay excepción, para que tramite la ciudadanía española, aunque su pasaporte no esté en vigor. ¿Ok? Esto para Raquel y para Andrea, súper importante, y para Isnaga también. Sí, claro, podemos ir hablando entre... Vale, que justo es tal cual lo decía Cristina, pero es muy importante que en países como que con Venezuela te dejen presentar ese pasaporte vencido, es muy importante cumplir con la obligación de solicitar la renovación, es decir, hacer el pago en este caso ante el SAIME, porque nos hemos encontrado con casos de, no, es que yo no he renovado porque no llegan. A ver, es cierto que tardan en llegar o que tardan en mandar valija, pero tú, España lo que te pide es la diligencia máxima. Si tú haces la gestión y tu país no te lo manda, lo entiendo, pero no es, no, 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 lo tengo vencido y no renuevo. En ese caso no te lo van a aceptar, siempre con el justificante. Totalmente, Miranda. Entonces, cuando hablemos con un ciudadano venezolano que nos llame a consultarnos, ¿verdad? O con una persona que quiera optar a la ciudadanía española, ¿qué tendríamos que aterrizar, ya sea por un correo electrónico en una llamada, igual que la persona que nos están viendo ahora a través igual de YouTube? La persona tiene que pensar, a ver, si yo no tengo ningún vínculo con un ciudadano español, que eso también puede ser una buena pregunta en el caso de ustedes que atienden al teléfono, vale, tú tienes un vínculo con un ciudadano español, tu padre o tu madre eran, tu abuelo era español. Si te dicen no y la persona se encuentra fuera, tienes permiso de residencia en España, que eso parece raro. Pero nosotros tenemos casos de personas que han tramitado la residencia aquí hace 10 años, se le ha vencido, no la han renovado y te llaman a preguntar si pueden optar a la ciudadanía. No, porque la han perdido, ¿verdad? Mira, mira, no sé si quieres quítate el micrófono también para que entre las dos lo hablemos siempre, sin problema. Claro, es que es muy importante, al hilo de lo que estás diciendo, que la residencia sea continuada, tanto si te piden 2 años en casos de países iberoamericanos o como si eres 10 años el resto de países, o sea, siempre que sea continuada. No me sirve, no, yo tengo un arraigo, pero perdí la residencia y luego he hecho otro arraigo. No, me sirve que sean los 2 años
continuados antes de la presentación de la solicitud. Eso es perfecto. Antes de la presentación de la solicitud tienen que ser, en el caso, repito, porque hay varios casos, ya lo vamos a ver un poco con el Código Civil, de 2 años, cuando estamos hablando de ciudadanos iberoamericanos, ¿sí? Entonces, que habría que ver la lista de los países que se consideran iberoamericanos a fecha de hoy. Eso también hay que tener un poco controlado. Pero lo vamos a decir. Entonces, que esté residente en el territorio, que su permiso de residencia esté en vigor, que esto sí, chicas, inalterable. O sea, una persona que nos diga que no tiene, como me llamó una hace rato, oye, lo tengo todo, pero me falta el TIE. Porque también hay una confusión entre el NIE, que es el número de identidad de extranjero, al TIE. Esto entendemos la diferencia, ¿verdad? El TIE es la tarjeta en físico, el plástico, que tiene a su vez dentro el NIE. Si la persona no tiene el TIE en la mano y en vigor, no puede hacer el trámite. Ahora, por ejemplo, Raquel, la persona que nos llamó hace rato no tenía el TIE, pero se lo entregan el 12 de abril. Entonces yo le volví a repreguntar. Le dije, ¿ya renovaste por la plataforma? Sí. ¿Te lo concedieron? Sí. ¿Fuiste a poner huellas? Sí. O sea que tú vas, porque a veces es obvio, pero las personas es normal, no manejan bien todos los términos y pueden pensar que por haber renovado el NIO, por estar en solicitud, lo tiene. Me explico, lo va a tener próximo. Si me hubiese dicho a lo mejor, imagínense, la respuesta ya hubiese sido, hice la solicitud, pero todavía no me ha respondido, yo le hubiese dicho, no puedes hacer nacionalidad todavía, no se lo hubiese vendido, porque no tiene sentido, porque imagínense, obviamente esperaría yo que no, pero es posible que la persona no le renueve la residencia, entonces esto no tendría, sería poner en riesgo al cliente. Entonces, como me dijo, sí, ya hice todo, ya puse la huella, voy a recogerlo el día 12, entonces, bueno, aunque el 12 no le dieran la tarjeta por lo que sea, o como me ha pasado a mí en algún momento, tiene un error el TIE, no pasa nada, puede volver a hacer la cita y la va a tener el TIE. Entonces le explicamos mirando yo a esta clienta en concreto que ella iba a poder, perdón, tenía que hacer la inscripción, el examen de Cervantes, que esto iba a hacer para finales de abril y que luego había que esperar una respuesta y que todo esto nos iba a dar el tiempo para esperar su TIE. Entonces, TIE en vigor, súper importante. Necesitamos además, cuando estamos hablando de procedimientos normales de residencia, necesitamos también aportar la partida de nacimiento del ciudadano extranjero que tiene que venir legalizada y apostillada. Y aquí es súper importante entender, y vuelvo a dar un repaso, tener el tiempo de residencia, el permiso de residencia, el pasaporte en vigor, si es venezolano a día de hoy, que luego se lo pueden cambiar, con pasaporte vencido puede hacerlo, pero es imprescindible que sepa que tiene que aportar el tema del SAI. Necesita además partida de nacimiento legalizada y apostillada. Y aquí, a fecha de hoy, si vienen del 2015 en adelante, nos sirve. ¿Ok? No tienen que, puede estar, o sea, es decir, no tiene que ser de los últimos 3 meses o de los últimos 6 meses. Esto también sujeta mucha duda a las personas. Y por eso las conversaciones tenemos que guiarlas, porque a veces las personas se pierden de decirte, bueno, es que la partida de nacimiento la sacó mi mamá y no sé dónde, tal, no, pero te pregunto, ¿de cuándo es tu partida de nacimiento? ¿Cuándo la sacaron? ¿De cuándo es la postilla? Si es del 2015 en adelante, sobre todo con ciudadanos, por ejemplo, venezolanos, pero también de Colombia y otros países que tienen ya el tema digital, sí, el código de verificación, la huella digital, que se puede verificar que está bien en el Ministerio de Exterior, por ejemplo, de ese país, entonces sirve. Ahora, hay partidas de nacimiento que son muy viejas. Yo, por ejemplo, yo misma me había traído la mía, que era, no sé, 2005, eso no sirve. ¿Ok? Es importante. Y también decir a las personas que nos están viendo y ustedes también que lo sepan, que básicamente los tenemos colaboradores en todas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, que nos pueden ayudar a tramitar esas partidas de nacimiento. Sí, si no las tienen. Una cosa también importante para yo dejar a Miranda, que seguramente tendrá algo que decirnos aquí, es que la otra vez nos mandaron también una partida de nacimiento que había llegado rota, ¿verdad, Miranda? Algo así, la postilla o algo así llegó y me lo mostraste. Entonces, si está dañada o está mojada o está tal, no nos sirve, ¿sí? Es importante y es importante también que todas manejen en los países, porque obviamente del trámite para que se hagan una idea de sacar una partida de nacimiento, por ejemplo, en Argentina o en Venezuela hay que pedirla, ¿no? Para que llegue. Pero en otros países, como por ejemplo Honduras, Costa Rica, entre otros, muchas veces se lo pueden entregar desde aquí, ¿sí? Entonces eso también tendríamos que verlo.
Tenemos que ir entendiendo cómo funciona. Miranda, si quieres decir algo sobre la partida de nacimiento, estamos hablando básicamente de los requisitos para pedir la ciudadanía por residencia. No, justo un poquito lo que comentaba Cristina, que es muy importante que esa partida se encuentre en buen estado. O sea, obviamente yo me he encontrado partidas que igual vienen de Venezuela, que son más antiguas y que puede estar alguna esquina dañada o un poquito doblada. Eso sí que se permite, pero es que hace poco, o sea, tuvimos un caso que era una clienta que ya estaba en España, ya tenía su partida y como era de fuera de Madrid, nos la envió por correo postal. Bueno, pues cuando tenía todos los documentos en la mesa para enviárnoslo, tiene un niño pequeño. Pues el niño pequeño cogió unas tijeras y se la cortó por la mitad pues pensando, pues un papelito. Entonces, claro, ella me la mandó y me la mandó bien pegadita, con celo. Claro, yo la vi y dije, bueno, dado que es un caso así más excepcional, vamos a preguntar al colegio de abogados a ver si es posible. Pero claro, lo que me dijo el colegio de abogados es que yo al final estoy falsificando documento público porque yo estoy manipulándolo, estoy poniendo un celo en un documento que realmente no lo tiene. Entonces, la clienta tuvo que volver a pedir esa partida de nacimiento, en este caso sí en el país de origen, en Venezuela. Entonces, que es muy importante que más o menos estén en buen estado. O luego hace poco también me encontré con un caso muy curioso que era un cliente que él es colombiano, pero también tuvo la nacionalidad venezolana por carta de naturaleza. Es decir, que a él le publicaron, como si fuera nuestro BOE, en la Gaceta, le publicaron ahí su nombre por el que le concedían la nacionalidad venezolana por carta de naturaleza. En ese caso que presento, porque él no tiene partida, ni la va a tener, porque Venezuela en ese caso no la emite. Lo que le hace es darle esa Gaceta. Entonces a mí el consulado de Venezuela en Bilbao me emitió un documento con legalización de que efectivamente este cliente tiene la nacionalidad venezolana. Lo que pasa es que no tiene partida por haberla obtenido por otra vía distinta. Entonces, eso que generalmente no es lo común, pero que nos podemos encontrar también con casos así, de sobre todo de doble nacionalidad en estos casos. Miranda, así que me encantaría que detalles, por favor, bastante más el tema de la Gaceta Oficial, que, por ejemplo, nos pasa mucho. No sé, Andrea, si puedo opinar algo aquí de qué se le ocurrió en Argentina, pero en Venezuela es súper habitual ciudadanos extranjeros, por ejemplo, colombianos, que se hayan nacionalizado, ¿viste? Igual que ciudadanos de origen árabe nacionalizados en Venezuela. Entonces, ¿cómo es el tema de la Gaceta Oficial? ¿Qué es eso? O sea, sí, ¿cómo es el formato más o menos? Sí, tú. Y claro, lo que te han dicho en el colegio de abogados, lo vuelves a como matizar. Sí, que efectivamente yo trasladé esa consulta porque, claro, yo cuando me mandó eso el cliente le dije, ah, qué bien, vale, perfecto, usted tiene doble nacionalidad, pero envíeme la partida, su partida de nacimiento, porque, claro, yo aquí como española, yo cuando veo a los extranjeros que se nacionalizan, ellos tienen su partida de nacimiento española. El registro civil se la emite, pero hay países, en este caso como Venezuela, que sus leyes o sus formas de actuar en este caso son distintas. Entonces, en este caso, a él nunca su segundo país le va a emitir una literal de nacimiento porque él no ha nacido en Venezuela, ni ha sido venezolano de nacimiento. Entonces, en este caso, le emiten ese documento público oficial, que es más que nada, o sea, no os lo puedo compartir por protección de datos, más que nada, pero es como si fuera, yo lo veo muy parecido al Boletín Oficial Español, al BOE, más que nada porque eso es una lista que en base a tal Real Decreto, esta instrucción, se concede la nacionalidad a tales ciudadanos. Y es una lista extensa de unas 300 personas en la que se especifica eso, la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza. Y posteriormente ellos, con ese documento que lo tienen apostillado, esa gaceta, pueden hacer uso de esa nacionalidad. Él tiene su pasaporte venezolano. Lo único es que, ¿qué le falta? La partida. ¿Que ¿Cómo suplimos ese requisito? En este caso con el consulado. El consulado nos emita un documento acreditando que realmente tenemos dicha nacionalidad. Más que nada porque ahora un funcionario del Ministerio de Justicia, la Administración Pública Española competente para resolver, igual ve ese documento, si yo no lo acompaño de una certificación extra, va a decir, pero ¿cómo que no hay partida de nacimiento? ¿Dónde está? Porque España realmente no tiene obligación de conocer las leyes de otros países. Entonces, en ese caso, yo siempre digo que lo acompañamos con una certificación del consulado para poder acreditar que efectivamente tenemos esa nacionalidad y que no haya ningún requerimiento que nos pudiera retrasar el expediente, que el funcionario tenga toda la información clara y concisa, que eso es lo que yo veo más a destacar, más relevante. Gracias, Miranda. Entonces, importante. Les van a hacer la pregunta o no les van a hacer la gente que nos esté viendo igual en video, si con Gaceta Oficial
porque yo no tengo una partida de nacimiento normal, ¿puedo hacerlo? Sí. Entonces, volvemos al punto. Pasaporte en vigor, residencia, partida de nacimiento y no podemos sustituirla también, permiso de residencia y podemos sustituirla también con una gaceta oficial, ¿entendido? Sí, o sea, siempre y cuando la gaceta tenga toda la documentación verificable. Ahora, ¿qué hacemos en estos casos? Siempre, que es lo que ustedes deben de hacer, decirle al cliente, mándalo por correo sea, antes de mandar incluso presupuesto, igual que con la ley de memoria democrática, antes de mandar presupuesto al cliente, vamos a ver primero si es viable, ¿sí? E incluso abstenernos, asesorarle, a decirle cualquier cosa hasta que no veamos la documentación y verifiquemos que es posible. ¿Ok? ¿Qué otro requisito necesitamos para hacer la solicitud de nacionalidad? Em, los antecedentes. Ahora hablamos del examen Cervantes también, pero otro sería un poco en orden, carecer de antecedentes penales y obviamente policiales. Y aquí también es súper importante matizar que otra de las preguntas interesantes que ustedes le pueden hacer a los clientes siempre o a las personas que nos consulten es, dime una cosa, ¿tú vienes directamente de Argentina, de Uruguay, de Perú, de no sé dónde, o has tenido residencia en otro lugar? ¿Sí? Si ha tenido residencia en otro lugar, como por ejemplo en cualquier otro país, pero ahora vamos a matizar Estados Unidos y México, que tenemos bastante experiencia con ellos. Si les dicen que vienen directamente desde ese país, pues es fácil. Tienes que conseguir el certificado de carecer de antecedentes penales en tu país. Si la persona tiene antecedentes penales, obviamente se puede hacer el trámite siempre y cuando se cancele. Pero ahí entramos en aguas profundas internacionales, porque nosotros no podríamos hacer la cancelación de un país como Argentina, de alguien que tenga un problema allí. Tendríamos que ubicar un abogado que haga esa cancelación, por ejemplo, de esos casos hemos tenido, por eso hablo de ello. Le podemos decir al cliente que lo puedo conseguir. Tenemos ahora un caso de uno que tiene antecedentes penales en Panamá. Entonces me ha tocado contactar con el abogado que tenemos en Panamá para que se encargue, pero nosotros no podemos hacerlo. ¿Sí? Entonces, hay que verificar que se van a pedir los antecedentes, los últimos 5 años de antecedentes penales también, de donde haya residido o donde haya estado. Y aquí también otro matiz. No, te van a decir probablemente, Raquel, no, pero es que yo no vivía allá. De hecho, yo estaba en Perú, pero yo no tenía permiso de residencia allá. Bueno, pero tu pasaporte dice que estuviste allá. Entonces, sí, entonces debes de traerlo. Habría que ver también el tiempo que estuvo allá. Obviamente, si estuvo un poco de turista, no tendría por qué. ¿Sí? Pero como haya estado en estancia y además se haya pasado el periodo de estancia en ese país, se los van a requerir. Esto es lo habitual. Me encanta además porque la gente, por eso es que ustedes tienen que ver la delicadeza de los trámites. Es como que todos, si se dan cuenta, todo es genérico, son los mismos documentos para todo el mundo, pero lo que varía siempre es, ya sé, por favor, sí, lo que varía siempre va a ser la nacionalidad, donde vivió, los puntos de conexión, si tiene parte de nacimiento, tiene una gaceta oficial, me explico. Entonces, es ahí donde ustedes se tienen que ser buena, es dirigiendo las conversaciones para preguntar, porque si no preguntamos no podemos ayudar a la persona. O si dejamos que la persona hable, o sea, hable mucho, se extienda, nosotras perdemos tiempo, ¿no? Nos perdemos en la conversación. Entonces, y entonces no podemos ayudar. Sí, Miranda, si quieres puedes decir eso. Y espera, Miranda, es que para acordarme, caso por ejemplo, para que vean también, cuando estamos hablando de México, es un súper complejo, porque México también está dividido un poco como Estados Unidos, a distrito, ¿no? Y entonces, claro, te los dan a veces de una ciudad o de un distrito que no tiene nada que ver con donde tú viviste. Y Estados Unidos, imagínate, Estados Unidos para poderlos tener completos te los tiene que dar el FBI, el FDA, no sé qué se pronuncia, no sé. Entonces, claro, es más complejo para el cliente poderlos obtener. Entonces, si esto lo sabemos, hay que hacerlo con tiempo, para que el cliente no entre también en un estado de ansiedad de cómo los voy a conseguir. Pero también tenemos colaboradores en Estados Unidos y en México, ¿eh? Sí, Miranda, te dejo. No, lo único que yo quería decir, que a mí me lo preguntan en bastantes ocasiones, que es, ¿y los antecedentes penales de España también te los tengo que dar? No, nunca. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es consentir que el Ministerio de Justicia los verifique de oficio. Es decir, solicite dicha información a él mismo, que es el mismo órgano competente. Entonces, los antecedentes penales de España no hay que obtenerlos nunca. ¿Ya? Ok. Habla, Miranda. Habla, Miranda. Sí, sí, habla tú.
Sí. Ok, ok, chicas, aquí con los antecedentes hay muchos matices también. Entonces, por ejemplo, si la persona te dice que también les va a pasar muchísimo, porque la persona ha tenido antecedentes policiales o antecedentes penales aquí, y por ejemplo, que lo sabe Raquel, me llama mucho y nos pregunta, no, no, pero yo la quiero hacer, pero ajá, a mí me dijo el abogado que eso se me puede cancelar rápido, que eso me lo quitas, que no sé qué, eso fue hace mucho tiempo. Mi respuesta es, si yo no hago la verificación de que no tienes antecedentes penales o policiales según lo que tú me estás diciendo, o me mandas a mí, tú que lo has hecho por tu cuenta, porque yo entiendo que el cliente a lo mejor no nos quiere pagar a nosotros el servicio, lo quiere hacer por su cuenta o a otro abogado. Eso me parece perfecto, pero me los traes. Porque les digo una cosa, en nuestro caso ya como despacho nosotros no hacemos ninguna solicitud cuando tenemos la mera presunción de que tienen antecedentes penales o policiales. No lo hago, no lo hacemos. Salvo que me traigan esa cancelación. O sea, y ¿por qué hago matiz, tanto matiz en esto? Porque muchas veces incluso nos hemos planteado en el despacho bueno, y si le ponemos al cliente que si pasa algo malo se lo deniegan, es responsabilidad de él porque le dijimos que si tenía antecedentes penales o policiales, no. Como repito, tengo una mera presunción de que él mismo me ha dicho, el mismo cliente me ha dicho, o la misma cliente me ha dicho, que puede que los tenga. Si no me trae la cancelación, no inicio el procedimiento, ¿sí? Porque esto puede ser un problema también importante. Eso tenemos que saberlo. Ahora, ¿qué otra cosa puede pasar? Puede pasar que el cliente nunca nos diga nada, que esto nos pasó una sola vez y un día el ministerio nos manda un requerimiento diciéndonos que por favor le aportemos que hay una cancelación de penales porque aparece como reseñado. Entonces lo llamamos y le digo, epa, tú nunca nos habías hablado de esto, ¿no? Y nos contó de una riña, un tema con alcohol, conduciendo, etcétera, etcétera. Le dijimos, bueno, si lo pierdes que no podemos hacer nada porque nos estás avisando ahora y nos han dado 10 días para cancelártelo y no te lo podemos cancelar en 10 días. Porque eso es importante. Cuando el ministerio requiere, nos entrega un plazo efectivo y si la persona tiene antecedentes penales, policiales y no te lo ha mencionado ni siquiera, nosotros no tenemos por qué entrar a hacer esa verificación antes, porque entendemos, se lo preguntamos al cliente y si nos dice que no, entendemos que no lo tiene. Ahora, si tiene antecedentes penales o policiales o hay una presunción, tendríamos que ver, mira, no sé también si quieres decir algo aquí, en cuánto tiempo se pueden cancelar, si es que se pueden cancelar, ¿sí? Y otra cosa ya para dejar a Miranda y con esto cierro, es que otro tema mucho que nos pasa es los antecedentes penales caducan, sí, suelen caducar entre 90 días o 6 meses, sí, de hecho lo normal son 6 meses, salvo que lo diga expresamente que son 90 días, si no, son 6 meses, ¿ok? También es importante saberlo. Miranda, no sé si quieres hablar algo sobre la cancelación de los penales o no. Lo único, un poquito lo que has dicho tú, que es muy importante y muchas veces genera confusión en aquellos casos, por ejemplo, por dar un nexo anterior, aquí en España nos hemos encontrado con muchísimos ciudadanos venezolanos que se han visto inmersos en procedimientos judiciales por canjear su licencia y eran acusados de falsedad documental. En muchos casos, en la mayoría, estos procesos judiciales no llegan a llevarse a cabo porque son cerrados antes, sobreseídos. ¿Qué ocurre? Que a pesar de que a ti te absuelvan o te sobresean un proceso, ya te han tomado declaración policial. Entonces, no tienes antecedentes penales, pero sí que tienes policiales. Entonces, es muy importante en estos casos hablar con la persona porque propiamente el propio ciudadano no es consciente y no conoce la ley. Entonces, es importante hacer las preguntas adecuadas para que podamos determinar si tiene policiales o no los tiene, porque hay casos que, a pesar de haber tomado declaración, no les he figurado esa reseña. Eso es una de las cosas también más importantes en casos en que, por ejemplo, un día una clienta, es que a mí un día me entró una multa por tráfico por exceso de velocidad. Obviamente eso no es un antecedente policial ni tiene ninguna importancia porque es una infracción administrativa, pero tenemos que tener claro las diferencias porque muchas veces los propios clientes no los conocen y tenemos un poquito casos de todo que os iba a contar. Perfecto. Bueno, les cuento que además, cuando estamos hablando de la nacionalidad por residencia y estamos hablando que hay diferentes formas también de introducirla, ahora Miranda puede hablar de las formas al terminar, me lo voy a anotar aquí para que no se nos pase, ¿sí? La que nosotros siempre estamos como hablando y la que le recomendamos al cliente siempre va a ser por el ICANN. Ahora explico por qué también, para que se lo digan, o sea, lo hablemos con los clientes. Pero cuando hablamos de hacer la solicitud por el ICANN, por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid o cualquier otro colegio de abogados de España, ¿sí?
hablamos que es necesario también aportar un mandato. Entonces, ese mandato lo preparamos nosotros, se lo enviamos al cliente y también estamos hablando que en cualquier caso, aunque sea por otra vía que no sea el ICANN, también se tiene que aportar la tasa. Entonces, yo siempre digo como que los requisitos son el permiso de residencia en vigor, pasaporte en vigor, partida de nacimiento, carecer de antecedentes penales, el mandato, la tasa y el sexto sería en este caso el examen de Cervantes, ¿sí? El examen de Cervantes si estamos hablando de ciudadanos iberoamericanos o que hablen el castellano. Obviamente, cuando estamos hablando de ciudadanos que tienen otro idioma, necesitan también otro examen, ¿vale? Hasta aquí entendido, ¿verdad? Lo tenemos todo asumido. Y estamos hablando además de personas que optan a la nacionalidad española por residencia, ¿sí? Por haber cumplido el periodo de residencia y que no lo están haciendo por cónyuge. Porque cuando se hace por cónyuge, Andrea, ¿sí? O por tener padre español, etcétera, se tiene que aportar también, cuando hablamos de cónyuge, ojo, se tiene que aportar acta de matrimonio. Miranda hace rato hablaba con Lucía, que le explicaba a Lucía que al aportar, es un caso que me encanta porque son casos muy prácticos que realmente es lo que nos enseña. Lucía le hacía la pregunta, bueno, aporto el matrimonio que se celebró en, no sé, en Chile, en China, no sé dónde, en Venezuela. No, aportamos el matrimonio de España. Porque recordemos también que la gente a veces no lo sabe, cuando tú te casas fuera, sí, puedes registrar el matrimonio dentro de España siempre y cuando te hayas casado con un español, ojo, o alguno de los dos españoles, si no, no se puede registrar el matrimonio. O porque el matrimonio se celebró entre dos extranjeros, pero ambos extranjeros se casaron en España. Yo recuerdo una anécdota y es venirme yo con mi partida de matrimonio con otro venezolano y irme al registro muy emocionada con un montón de papeles, en plan, regístreme el matrimonio, por favor, y me dijo, a ver, ¿usted es española? No. ¿Su pareja es española? No. ¿Usted se casó en España? No. ¿Van a tener vínculo español? No. Entonces usted no olvídese el registro. Este registro es para los españoles. Este registro es para los españoles. Los libros son para los españoles. O para los actos jurídicos que se hayan realizado dentro del territorio español con ciudadanos extranjeros que se quedan insertos dentro de, también previo a que se hayan realizado en el país, ¿no? En el consulado del país de origen. Pero bueno, eso ya está. Entonces, bueno, que hay que aportar el acta de matrimonio, que me voy por los cerros de Úbeda, dicen en España. Hay que aportar el acta de matrimonio español. Como se aporta el acta de matrimonio español, no se tiene que legalizar ni apostillar, es como obvio también, ¿sí? Y tampoco se debería de aportar un acta de matrimonio, por ejemplo, de Venezuela con un español si no se ha registrado. Esto como complicado, querer tener un beneficio de un año, que es el punto diferencial. Mira, yo sé que tienes mucho que decir, se te nota que estás ahí agarrada ahí. Velo escribiendo para que no se te olvide. Hay un punto importante diferenciador. Mucha gente les va a pasar también que te va a decir, yo me casé en Venezuela, en Colombia, en Argentina, o sea, con un español, pero no he registrado mi matrimonio. Entonces tú, difícil, a lo mejor te puedes beneficiar del permiso de residencia, pero debías de haber inscrito tu matrimonio para que surtieras todos los efectos de ese matrimonio y los beneficios también. Entonces, al ser un acta de matrimonio española o tenerla registrada, no tienes que apostillar legalizarla. En el caso también de los clientes, si te preguntan, ajá, ¿y esto se vence? Sí, se vence 90 días, ¿ok? Entonces nosotros, si la tienen vencida, nosotros podemos pedírsela al registro, siempre y cuando tengamos los datos de ese matrimonio. Y además es bien importante que el ciudadano español aportemos el DNI y por supuestísimo, que esta es otra pregunta también, otra duda de aguas profundas, es, pero es que mi marido no vive aquí. Mi marido me vino, me tramitó la residencia y se fue. Se fue y vive en Venezuela. Oye, o se fue y vive en Colombia. No está aquí. Tu marido debe de estar aquí o tu esposa debe estar aquí, el ciudadano español debe estar aquí, debe vivir, residir, ¿sí? Dentro del periodo establecido en el Código Civil, que no tiene nada que ver con extranjería. Y además, debe, repito, aportar el DNI y el certificado de padrón familiar. Entonces, cuando hablamos de yo estoy casada con un español, por eso la primera pregunta en la llamada debe ser, ¿tú tienes algún vínculo con el español? Sí, mi esposo es. Ok. ¿Tu esposo vive contigo? Sí. ¿Te hiciste tu permiso de residencia con tu cónyuge? Sí. Ok. Entonces, si tenemos todo esto, debemos saber que necesitamos los 6 documentos básicos de todos y además le adicionamos la partida de matrimonio, el DNI y el certificado de padrón. No necesitamos ni declaraciones de renta, ni contratos de trabajo, ni hoja de vida laboral, ni las partidas de nacimiento de los niños, nada de eso necesitamos más que los 3 documentos extra que yo acabo de decir. Ahora, matices importantes. Voy a poner mi ejemplo del caso. Si yo me caso con un ciudadano español,
Raquel, si yo me caso con un español hoy, pero mi permiso de residencia, el que he tenido hasta hoy, viene derivado de unas razones humanitarias, viene derivado de un arraigo social, Andrea, de un arraigo laboral, Lucía, ¿sí? Yo no puedo optar a la ciudadanía española por estar casada con un español. ¿Entendimos esto, verdad? Porque se supone que yo tengo una continuidad de la tarjeta. Otra cosa es que yo me tramite mi permiso de residencia por estar casada con un cónyuge, que sea mi cónyuge es español, y entonces ahí sí al año opto, y digo al año porque ya sabemos los plazos se acortan, cuando estoy, por ejemplo, casada con un español al año, aunque yo sea de Mozambique. Si mi nacionalidad es 10 años que la puedo pedir, puedo acortarla al año si estoy con un español, ¿vale? Y no importa si el español en ese momento no tiene contrato de trabajo, lo único importante es que viva dentro del territorio. Listo por mi parte, Miranda, con el matrimonio y el extra de los matrimonios. Vale, sí, lo único que no ha profundizado Cristina mucho es que nos preguntan también, nos llegan muchas cosas sobre el examen de Cervantes, ¿vale? Que es más que nada un examen cultural, que conozcas la cultura de España. O sea, muchos clientes me llegan asustados, igual gente que viene a pedir la nacionalidad a su madre, que es una persona más mayor. No es un examen complicado. ¿Hay que estudiar un poquito? Sí, pero me refiero, si tú llevas 4 o 5 años en España, la mayoría de preguntas te las vas a saber, porque tienes ese arraigo, conoces esa cultura. Entonces yo siempre lo que recomiendo es planearlo con tiempo, estudiar y esto es muy importante, solo hay una convocatoria al mes. ¿Qué quiero decir? Que si yo me quiero inscribir para abril, no me voy a poder inscribir el 7 de abril. Ya lo tengo que haber gestionado o igual a 29 de marzo la convocatoria ya está cerrada. Porque aunque hay muchos centros, hay muchos extranjeros haciendo el examen, entonces es importante planificarse. Y yo siempre recomiendo realizar la inscripción 1 mes y medio, 2 meses antes de la fecha en la que piensas realizarlo. Y para ello, nosotros podemos mandar, es que el link para una aplicación Zoom, distintos manuales, en la que es cuestión siempre un poquito de práctica. O sea, porque yo siempre pongo un ejemplo. Hay una pregunta que es, ¿cuál es la comida típica en la Comunidad Valenciana? La paella. Para eso no hace falta estudiar. ¿O quién era Lola Flores? Opción A, una pastelera. Opción B, una cantante. Opción C, una bailadora. Yo qué sé, me refiero que son preguntas que realmente no son complicadas. Creo que es muy importante pues planificarse con ese requisito y no esperar al último momento para realizarlo. Te pregunta Raquel que profundicemos las personas que tienen título aquí. Ayer hacía un cliente una llamada, claro, pero no había culminado los estudios aquí, por ejemplo. Claro, por supuesto, por ejemplo, aquellas personas, yo siempre pongo el ejemplo de más niños que llegan aquí, pues imagínate, con 15, 16 años y terminan aquí la ESO o se sacan el bachiller, se sacan una FP, un grado medio, un grado superior. Obviamente esas personas no necesitan realizar el examen de Cervantes, porque habiendo cursado estudios aquí, se entienden, esa cultura ya la han aprendido en esos años o en esa formación. Entonces, en estos casos, el requisito del examen se elimina y se suma un nuevo requisito que es aportar tu título de la ESO, tu título de bachiller, tu título de la FP. También aquí me encuentro casos, por ejemplo, yo mi título de bachiller tardé 2 años en que me lo dieran. No hay que esperar 2 años para que te lo den. En ese caso se va al instituto o al colegio y se solicita un documento por el que se acredite que Miranda Delgado ha culminado sus estudios obligatorios, la educación secundaria obligatoria, y el título ya lo ha pagado y será expedido en los próximos meses. Con eso me dejan presentarlo también al Ministerio de Justicia, porque finalmente lo que quieren acreditar es que esos estudios se han culminado. Si no tienes el título, porque España tarda en emitirlo un montón, no pasa nada. Se solicita ese certificado y listo. Bueno, no sé si aquí ya tienen una pregunta. Sí, Raquel, sí, sí. La que quiera preguntar para luego finalizar hablando un poco de la diferencia entre hacerlo por certificado digital a nacionalidad, para que la sepan que es bastante, y hacer la nacionalidad por ejemplo, el ICANN. Vale, yo tengo una pregunta de un caso, ¿vale? Un caso de una chica venezolana, que la chica llegó el 14 de marzo de 2020 al país. La pregunta va orientada a el tiempo, o sea, la residencia continuada, ¿vale? Porque esta chica llegó el 14 de marzo de 2020, quiere tramitar la nacionalidad, pero claro, el 5 de junio de 2021 se fue a Venezuela
por fallecimiento de dos familiares, ¿vale? Y estuvo 4 meses y 7 días fuera. Entonces, claro, estuvo 4 meses continuados fuera del país. Yo sé que una vez me dijisteis que había un máximo como de 6 meses, pero no sé si al estar 4 meses fuera ya no puede, porque claro, volvió y hasta día de hoy ya ha seguido de manera continuada, pero tiene ahí esos 4 meses fuera. Vale, Raquel, te cuento. Para... Vas más o menos bien con los tiempos, pero no exactamente. O sea, tú para poder tener esa residencia continuada, tú puedes salir de España, o sea, a ti no se te obliga a permanecer siempre. Lo que pasa es, a efectos de nacionalidad, no puedes salir más de 3 meses. En el caso de esta chica, ella ha perdido esa residencia continuada. No significa que haya perdido el derecho a nacionalidad. Lo único es que el tiempo volverá a computar desde que tuvo entrada en España ya y tenía esa residencia, que entiendo que la residencia no la perdió, porque tu residencia sí que puedes salir hasta 6 meses fuera de España y sigues manteniendo tu derecho a residir, pero para nacionalidad no. Vale, o sea que esta chica, al haber estado 4 meses fuera, ha perdido, o sea, como que ya no tiene esa residencia continuada y como volvió en octubre de 2021, ahora tiene que esperarse otra vez 2 años de manera continuada sin salir más de 3 meses para el inicio del trámite, ¿no? Que sería octubre de 2023. Exacto, vale. ¿Vale? Y que estaba viendo, Alejandra, que me has puesto por ahí también. Efectivamente, se me ha olvidado mencionarlos. Obviamente, si tienes un grado universitario, un máster o cualquier tipo de formación, también sirve. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Andrea, ¿alguna pregunta? Lucía, Alejandra. Sí, ayer en una llamada que hice a una chica me preguntó si ella iniciaba la nacionalidad y en caso que no se la aceptaran o que le fuera negativa, si ella pagaba todo el trámite, ¿cómo quedaría eso? Si pierde todo o no, si pierde todo el dinero, digamos. Ok, bueno, lo primero es garantizar que obviamente al contratar a profesionales se supone que vamos a verificar que lo tenga todo, porque si no lo tiene todo, no lo vamos a hacer. Entonces no hay manera de que ella pierda el trámite, salvo que tenga una responsabilidad de ella, que sea la única que se me ocurre, no se me ocurre ninguna otra, son dos. Mira, una, que ella haya cometido fraude en cuanto al permiso de residencia Vale, que nosotros tengamos desconocimiento de ella, de eso, que haya falseado su permiso de residencia, no lo tenía que mantener, por ejemplo, un régimen, que eso también lo hemos visto. vale, ¿Sabes? No tenía que haberle renovado la residencia por cualquier cosa que ha pasado, no tenía el vínculo con el ciudadano extranjero, y nosotros esas cosas, por ejemplo, aunque las preguntemos, si nos mienten los clientes, no, o sea, me explico, ¿no? Y sí, lo sí, otro es porque igual al preguntarle si tiene antecedentes penales fuera o dentro, bueno, fuera es imposible, porque nosotros lo comprobamos con el certificado, pero dentro, ¿sabes? Si la persona, sería el único motivo. vale, El único vale, motivo del resto, no, eso no tendría por qué. Y de vale, hecho, cuando pasa algo raro, siempre hay advertencias por medio de correo electrónico para que el cliente esté pendiente. Pero vamos, yo no recuerdo ningún trámite denegado, ni siquiera el del cliente que tenía el tema de penales. em, y ojo, más de 5.000 nacionalidades solicitadas. Pero el único que nos puso un poco nervioso fue el que tenía antecedentes, bueno, y lo resolvimos también, ¿eh? Le pedimos al ministerio más plazo, entregamos un escrito, lo movimos muy rápido y lo solucionamos. Lo que pasa es que sí que nos puso en un apuro de correr, pero esto no suele pasar, ¿vale? Bueno, vale, les voy a hablar perfecto. de la diferencia y Andrea, justo para que lo agarres también y para todos, de la diferencia entre presentar una nacionalidad por el ministerio directamente, sí, que es lo que la gente conoce con el certificado digital, que lo haces tú sola, básicamente, y lo puedes hacer, o incluso, ojo, también, les pasará mucho que la gente compara, normal, comparar precios, sin entender oye, pero la nacionalidad me la están dando en 100 euros, en 200 euros la veo por allí. Claro, porque seguramente te están ofreciendo es hacerla igual por la plataforma. De hecho, Isapur Asociados en breve va a montar un tutorial para que la gente sepa hacerse su nacionalidad solo y lo haga lo mejor posible, ¿sí? Sin tener, si la quiere hacer por esa vía, porque no puede costear un abogado. Eso para mí es perfecto, la justicia gratuita también. Pero, claro, fíjate, cuando una persona lo hace solo, no tiene primero verificación de documentos.
y al no tener verificación de documento puede tener fallo en algún vencimiento de fecha, aportó unos antecedentes penales que no tenía que aportar, por ejemplo, o además, otra cosa bien importante cuando no hay verificación de documentos es que aporta cosas que no tiene que aportar, cosas que son innecesarias. ¿Ah? Sí, sí, sí. Es que justo me estoy acordando que el año pasado, no, el año pasado nos llegó una persona que era un ciudadano chino que él había hecho la nacionalidad por su cuenta. Y uno de los requisitos que a ti te piden para presentar el expediente es presentar tu pasaporte completo, que no es hoja de los datos y sellos, no, son pasaporte completo, 30 páginas, 40 páginas, 50 páginas, lo que tenga su pasaporte. Él no lo presentó. Vale, hasta ahí no pasa nada, ¿no? Todos podemos tener un error. Entonces el Ministerio de Justicia le hizo un requerimiento y le dijo, apórtame el pasaporte completo. Y él, dentro de la ignorancia de que no sabía lo que tenía que hacer, volvió a aportar la página de los datos y las páginas de los sellos. Y efectivamente le llegó nacionalidad denegada, porque él no ha aportado su pasaporte completo. Y el resto de requisitos era un expediente de verdad perfecto, salvo por ese detalle. Entonces, un ciudadano chino, que además él tiene que residir 10 años, perdió su nacionalidad después de estar 4 años esperando. Un riesgo. Era solo. No, justo eso es lo importante que tienen que, o sea, es la visión a la persona realmente. O sea, pones en riesgo algo bien importante, porque además hay que recordar una cosa, para poder tener la nacionalidad en la mano, o sea, tenerla, o sea, que me entreguen el DNI y el pasaporte, yo se supone debo mantener la residencia legal y continuada en España. Con lo cual, si yo me he tardado 4 años en obtener una ciudadanía y pasa cualquier giro de la vida, que ya no puedo obtener la residencia, que perdí, que no estaba trabajando, que no estaba cotizando, que corté el vínculo con, o sea, cualquier cosa que me pueda pasar en el camino, como si yo me haya salido mal la ciudadanía y encima no tenga el permiso de residencia, me quedo mal, o sea, me quedo ilegal otra vez. Después de todo un proceso súper, eso a veces la gente no lo puede ver. Es igual que a veces nos pasa también que personas que sabemos que no les van a renovar el permiso de residencia, como tenemos a una persona que sabemos que probablemente estaba con un ciudadano español, cortó el vínculo, no notificó de ese vínculo, por ejemplo, que ya no estaba con la persona y la solicitó por medio de él, entonces hay temas que hay que controlar en tiempo para ver qué estrategia procesal le vamos a presentar al cliente sin cometer nosotros fraude, ¿eh? Pero tampoco perjudicando al cliente porque los tiempos no le llegan, no les llegan con una cosa o con otra, ¿no? Entonces, esas cosas hay que verlas. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando lo hacemos por certificado digital. O sea, primero no verificar bien la documentación que vas a presentar. Aportar documentación de más. Aportar documentación que creemos está completa, pero que realmente resulta incompleta. Y lo más importante, fíjense, dado obviamente el volumen de personas que hacen la solicitud de nacionalidad española, o sea, es como súper obvio, y que la presentan todas como ciudadanos con legítimos derechos ante el ministerio, y ante instituciones españolas, está saturado el sistema electrónico del propio ministerio. Y voy a más, ya no es que esté saturado, es que son personas como nosotros quienes hacen la verificación y obviamente le toca estar a una Andrea aquí con no sé cuántos expedientes en la mano verificando todos los expedientes que en la mayoría están mal hechos, están incompletos, tienen de más documentación, están mal torcidos, mal montados en la plaza, como nos mandan a nosotros a veces los documentos al correo, que tú dices, ¿cómo volteo yo esto? ¿No? Lucía hace así, ¿verdad? Porque nosotros lo que recibimos a diario es, por favor, mándamelo de nuevo bien. Entonces, ahora imagínense esto a una administración pública que ni siquiera pueden responderle a la persona por un correo electrónico, oye, mándamelo bien, porque me lo mandaste volteado. Le toca al funcionario hacer malabares a los pocos funcionarios que hay, salvo cuando hacen plan de choque, que es meter más funcionarios, pero finalmente son personas humanas, que ojo, tenemos un cliente también, ¿verdad, Miranda? ¿Te acuerdas cómo se llama, verdad? El que fuimos atrás al juzgado, que trabaja justo y nos comentaba cómo se están diciendo las nacionalidades ahora, están haciendo unas pruebas con la inteligencia artificial para ayudar a los funcionarios, ¿vale? Pero el caso es que eso es lo que ustedes tienen que entender. Entonces, desde esta visión, cuando ustedes comprenden que por qué se puede, este es el motivo por el que se tardan bastante más la solicitud de resolver las solicitudes de nacionalidades presentadas de esta manera, ¿sí? Aparte del riesgo, aparte de que te la denieguen por tal. Entonces, ¿qué es el riesgo de que te vas a tardar más y te la pueden denegar? Ahora, cuando vamos al ICANN, el ICANN, que es el Colegio de Abogados, en el caso digo ICANN de Madrid, pero tienen otros nombres también, porque son todos los colegios de abogados que tengan convenio, ¿sí? Con con la red también del Consejo General de la Abogacía, sí, se me ha ido, con el Consejo General de la Abogacía, sí, sí. Entonces, que realmente es el convenio que ha existido para que salga de manera tecnológica la nacionalidad. Entonces me encanta porque, ¿qué tienen que saber
Andrea, Raquel, Alejandra, Lucía, todas, que hay 3 verificaciones. Está la verificación del letrado, que pone su carnet, ¿sí? Como afianza o aval de que se supone me contratas a mí como una abogada, que por estar colegiada tengo el beneficio exclusivo que no tienen los gestores y que no tiene nadie más, de poner mi credencial para verificar que la documentación que me ha entregado Andrea es como si fuera funcionaria. Está perfecta, que la voy a subir yo bien, que me voy a dar yo el trabajo y que tú me vas a pagar para que yo me dé el trabajo de que esté impoluta la documentación, subida en tiempo y forma, que no hay fallo. Primera. Segunda, la llevo al colegio de abogados. Y entonces Lucía, que es una funcionaria del Colegio de Abogados de la ciudad que tenga acuerdo con, verifica otra vez que Cristina Isakura realmente no engaña al cliente, que ha montado todo, que lo tiene en forma, en plazo, en tiempo, sí, que lo presenta bien, que no tiene antecedentes penales, que no tiene nada. Y Lucía, al igual que yo, lo único que no termina de verificar es que el cliente no tiene antecedentes ni penales ni policiales aquí, ¿sí? Entonces, a partir, esa sería la segunda verificación, básicamente, que es lo que conocemos nosotros como el cotejo. Es importante también que lo entendamos, es el cotejo básico que se está haciendo. Y lo tercero ya, obviamente, es mucho más sencillo cuando lo mandas al ministerio, que es lo que hace básicamente el funcionario del colegio de abogados, que le da al enter, y básicamente el ministerio lo que termina de hacer es verificar que la persona no tiene realmente antecedentes penales o policiales aquí. Miranda, no sé si quieres aquí decir algo también con esto. Todo claro, ¿entienden todas? Si tienen algún escrito, perdón, alguna duda con esto, ¿alguna duda o ninguna? Vale, ya está. Entonces repito, verificación del abogado, verificación del colegio de abogados y verificación del ministerio para ver que realmente está todo perfecto, que no tienes antecedentes penales ni policiales, que lo pueden ver desde su base de datos, y si está todo correcto, te da la aprobación. Pero claro, ya no está un funcionario ahí viendo, ahí leyendo, ahí se me lo aportó mal, me lo aportó en un borrador, se ve un dedo ahí mientras escaneaba el documento. Eso pasa, nos reímos, pero a nosotros nos han mandado a veces hasta pie. Sí, sí, en escáner, en fotos de escáner, nos han mandado de todo, en camas, o sea, de todo, los documentos, sin PDF, en fotografía, esto pasa, pasa. Entonces, si nos pasa a nosotros, obviamente a ellos les tiene que pasar más todavía. Entonces, esto, por eso entonces se hace rápido el procedimiento. Y por eso entonces el procedimiento se hace hiperseguro. Y además está el estudio por medio que te han contratado, que tú has verificado que está para que te responda el abogado si pasa algo mal. Y para mí otra de las cosas más maravillosas que hay, que lo sabe Miranda, que es la que recibe las notificaciones a diario en el correo, es que cualquier extra, cualquier requerimiento que hagan, que no tendrían que hacerte requerimientos, o sea, aportaste todo un expediente perfecto, pero las notificaciones de resolución nos llegan como papa caliente al correo. Porque también la gente ignora que cuando lo hace por su propia cuenta, Raquel, en certificado, a veces la gente no abre su correo y te ha mandado un enlace, una notificación que te tienes que descargar, que a veces lo pincha mal la gente, que nos ha pasado mucho, y ubica ahora esa notificación, que no me la descargué cuando me la tenía que descargar en carpeta ciudadana. Y no, entonces me entra la angustia en el cuerpo de que me habrán requerido, que me han dado encima unos plazos que como no puedo abrir la notificación y la tengo que volver a pedir, y es verdad que los plazos no cuentan hasta que no la abro, pero que me habrán pedido que yo no puedo terminar de ver. Eso no te va a pasar con el ICANN. Eso no te va a pasar con nosotros. Entonces, obviamente hay una enorme diferencia entre los presupuestos. O sea, obviamente hay una enorme diferencia porque el trabajo que conlleva es doble, y además nosotros no soltamos al cliente, a diferencia de una protección internacional que culmina cuando presentamos pruebas con la nacionalidad. Nosotros no la soltamos hasta que, ojo, le tramitemos la cita para la jura, porque en estos días vimos una de prejura, pero la prejura la han quitado también. Si lo pides, ya no lo tienes. La cita para la jura. ¿Sí? Vas a jurar. Estamos pendientes de que además pedimos por notaría para que sea más rápido, si es posible, ¿eh? Si el cliente quiere también. Te hacemos la cita para el DNI, la cita para el pasaporte, te tramitamos la partida de nacimiento, guardamos tu expediente en archivo dentro del despacho con las carpetas o sea, la carpeta virtual que existe dentro del despacho. De manera que si a ti se te quema en 5 o 10 años, en nuestro despacho vas a tener tu constancia de todo con tu documentación. Entonces, imagínate, si el trámite dura
pasa del año y nosotros te dijimos que el Colegio de Abogados nos dijo que en 4, 5, 6 meses te iban a resolver la ciudadanía por el ICANN, Raquel, pero pasa un año y nosotros no hemos tenido respuesta del ICANN, no tenemos la culpa ni somos responsables, pero por nuestra reputación y porque entendemos también al cliente, nosotros le respondemos y le hacemos la demanda de la nacionalidad y no cobramos honorarios. Y le demandamos de manera inmediata porque tenemos un sistema de alarmas que nos dicen que a Lucía Astudillo el día de hoy se le venció la solicitud de la nacionalidad que le presentamos hace un año, que el Colegio de Abogados, el Ministerio no nos ha decidido, pese a que lo hicimos por el ICANN, y llamamos a Lucía y le decimos, oye Lucía, que queremos demandar, que lo único que tienes que pagar es la procuradora, pero vamos a entrar ya para que te puedan conceder. Y cuando sale concedida, llamamos a Lucía, le notificamos cita DNI, cita pasaporte, cita parte de nacimiento. ¿A qué pagaríamos el ICANN? Todas. Aunque fuésemos españolas, la volveríamos a hacer por el ICANN. Yo lo único, añadir a lo que ha dicho Cristina, que es una pregunta muy común, en caso de seleccionar la vía del ICAM, el cotejo, cuando yo acudo presencialmente al ICAM, acudo con originales. Es decir, necesito los documentos originales. ¿Cuáles son? Partida de nacimiento original y pasaportes originales. No una copia, no, tu pasaporte original. Nosotras podemos presentar ciudadanos que residen en todas las partes de España. Yo siempre doy dos opciones. Yo en Madrid estoy dispuesta a recibir a todo el mundo, como si me vienes de la puntita de Santiago de Compostela. Lo que ocurre es que hay veces que por trabajo, por dinero, por desplazamiento no es posible. Entonces ofrezco la vía de mandarlo por correo postal. Si a la persona le genera inseguridad porque no quiere mandar el pasaporte, sobre todo los venezolanos, que con sus pasaportes lo vais a notar cuando os hablen que les da mucho miedo porque al final luego tardan mucho en recibirlo, siempre se les da la oportunidad de venir presencialmente a la oficina de Madrid. Pero habrá otros que parece que les da un poquito igual y digan, no, yo lo mando por correo, perfecto. Pero muy importante recordarles que sí, necesito los pasaportes. Me encanta cómo nos complementamos, porque Miranda ha dicho algo también que es clave dentro de la seguridad jurídica de los propios documentos. O sea, por eso también se hace todo tan rápido, porque realmente tanto el abogado como el funcionario del colegio de abogado verifica que esa documentación está en original, o sea, que no sea falseado, que está perfecta, que sea... Y además, ojo, no lo hemos dicho, pero Miranda y yo hemos vivido el que la funcionaria del colegio de abogado nos mande para atrás y nos diga, porque nosotros vemos que en la plataforma se sube bien, pero cuando llegas allí te dice, ay, pero este no se subió bien y aquí no se ve bien, así que tienes que volver, mandarlo y tal. O sea, ellos verifican que está muy bien todo subido, que se ven los sellos nítidos, conforme a la original, que ellos se sientan contigo a verificarlo. Y verifican pasaporte, verifican los sellos, las salidas, la entrada. Entonces, claro, por eso el ministerio básicamente hace el mínimo trabajo y para eso realmente se ha hecho el convenio. Así que bueno, si no hay alguna otra duda, finalizamos la sesión, ¿sí? Bueno, pues y las personas que nos están viendo desde YouTube, agradecer que lo vayan a ver en diferido, agradecer a mis compañeras que se han conectado, todo con la labor no solamente de que vayan aprendiendo también para poderles servir a ustedes, sino que ustedes tengan esta información para verla cuando quieran, en el tiempo que quieran también y que puedan hacer uso de ella. Si les ha gustado, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, recomienden el video, campanita, dale like y todo lo que tenga que ver con las redes sociales también. La página web www.isacurasociados.com. Tienen también muchísima información escrita también, tienen los tutoriales en YouTube. En breve esperamos colgar también tutoriales sobre cómo hacer la nacionalidad también por certificado para ayudarles a que por lo menos si lo van a hacer de esa manera sea seguro también y recordarles además de la página web y de YouTube el canal de Telegram Isacura Asociados, que también allí tienen muchísima información de casos prácticos. Así que bueno, nos vamos viendo. Gracias chicas, hasta luego.